Lo que hemos hablado antes sobre Alexámenos, el personaje este cuyo nombre aparece en el grafito blasfemo que se encuentra en el Monte Palatino de Roma, concretamente en la actualidad en el Museo Palatino de Roma. Lo que hemos hablado también sobre la asedia de San Pedro, cuando ve que se acerca la cruz y rechaza el anuncio de la cruz que le ha hecho Cristo, tiene relación con lo que queremos empezar a hablar a partir de este vídeo, que es la asedia y el martirio, la relación entre martirio y asedia. Seguimos orientándonos fundamentalmente por el libro En mi sed me dieron vinagre del padre Horacio Bojorge, jesuita. Vamos a ver que en la relación entre asedia y martirio hay un triple aspecto. Por un lado, la asedia en los perseguidores, como causa directa. Los perseguidores efectivamente tienen un error en la percepción de qué es el cristianismo, de qué es la fe de sus perseguidos. Ahora lo comentaremos. Tenemos también la asedia en los perseguidos, manifestada sobre todo a través del miedo, de la preocupación por el futuro, la preocupación quizás por los hijos que puedes dejar, ¿no? Si caes mártir. Es la asedia que hemos comentado entonces de San Pedro, cuando le anuncian la cruz y no quiere la cruz. Y la asedia del demonio. El demonio es el que inspira asedia en los perseguidores y en los perseguidos. El demonio es el primero que experimenta en sí mismo la asedia. Por asedia del demonio, por envidia, por asedia del demonio, entró el pecado en el mundo. Y con el pecado, la muerte. Efectivamente, la asedia del demonio es la que le lleva a engañar a Adán y Eva, y por ahí penetra en nuestro mundo la amartía, esa fuerza de pecado anterior a la propia comisión del pecado por parte del hombre, que ya existía en el universo desde que los ángeles pecaron contra Dios. Bien, pues entonces vamos a comentar la asedia de los perseguidores. Vamos a intentar hacer un ejercicio de empatía hacia el perseguidor. Realmente los perseguidores no solían tener una conciencia de estar haciendo el mal, sino todo lo contrario. Plinio el joven, el historiador Plinio el joven, no veía en la constancia de los cristianos ninguna muestra positiva ni de fe, no veía nada admirable en ellos, sino que pensaba que eso era una contumacia en el error, un desafío, talmente un desafío, una chulería, una obstinación. No pensemos que los perseguidores iniciales del cristianismo, ni judíos ni romanos, admiraban el testimonio de fe de los cristianos, sino que veían una terrible obstinación en una postura equivocada, tal chulería, tal desafío, que había que doblegarlo. Esto que lo veía Plinio el joven, también lo veía, por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, llamado a veces el emperador filósofo, y realmente lo era. Y había cosas positivas en Marco Aurelio, que sin embargo consideraba que la actitud de los cristianos ante el martirio era obstinación y teatralidad. Realmente la constancia de los cristianos era vista así, una actitud rebelde y obstinada ante la autoridad que el Estado no podía tolerar. Y de hecho la gente odiaba a los cristianos. Aquí tenemos, por lo tanto,
lo que hemos explicado de la acedia como dispercepción, es decir, percibir lo bueno como malo. La fe de los cristianos, que por el amor a Cristo se convertía en heroica, tenían realmente virtud heroica frente al suplicio y la muerte, era vista como algo malo. Y eso había que dominarlo. Para un verdugo era un desafío profesional. Vamos a ver, que yo no soy capaz de hacer que éste se retracte, que éste apostate, que éste reconozca a los dioses romanos, entre ellos el emperador. Era un auténtico desafío para el verdugo, que tenía que conseguir con sus artes que esa persona sufriera hasta el límite sin morir hasta conseguirla apostatar. Pero esta acedia de Plinio el Joven, de Marco Aurelio, de los verdugos, también era compartida por el pueblo. Estaba leyendo el otro día sobre los mártires de Lyon, por ejemplo, en el año 177 de nuestra era. Era el emperador precisamente Marco Aurelio. Y en aquel tiempo, los emperadores mayormente dejaban que las autoridades locales se las aviasen con los cristianos. Bien, en Lyon se desata una persecución. Primeramente hubo un auténtico ostracismo y burla de los cristianos. Los cristianos no podían ir al mercado, no podían ir al foro, no podían tener apariciones públicas. Si veían a los cristianos en una aparición pública, por ejemplo, por el foro, pasando por el foro, o yendo a comprar a un mercado, eran objeto de burla, de malos tratos, de insultos, e incluso les robaban. Y la gente lo veía bien, porque los consideraban odiosos y enemigos de la sociedad. Finalmente, cuando se desata la persecución sangrienta, atrapan a muchos cristianos y los llevan al anfiteatro. El martirio no se desarrollaba en una sala de un juez, no se desarrollaba delante de la policía, delante del gobernador, sino en público. Todo el pueblo participaba de esa acedia social, y disfrutaba viendo sufrir a los cristianos. Los mártires de Lyon sufrieron enormemente, porque claro, eran azotados públicamente, eran pasados por las fieras, y como no se doblegaban muchos de ellos, algunos sí, que después se arrepintieron, algunos apostataron y después se arrepintieron de apostatar, pero hubo muchos que no apostataron. Y entonces, cuando no funcionaba el suplicio de las fieras ni del látigo, volvían de nuevo a repetir, otra vez a flagelarlos, otra vez a las fieras. Hay que tener en cuenta que las fieras no siempre mataban, podían no tener hambre o podían ser fieras como los perros, por ejemplo, perros que no llegaban a matarte. Bien, después de eso recurrían a las sillas candentes, sillas de hierro que estaban previamente 3 días al fuego, de tal manera que a veces bastaba sentar a la víctima para que ardiera de inmediato. Por lo tanto, tenemos que pasaban por el látigo, por las fieras, por el fuego, por el hierro candente, y fueron muriendo muchos de ellos. Pero cuando morían, el público, además, tenía diversas actitudes. Los pateaban a los cadáveres, les insultaban, todavía muertos. Algunos, más moderados, parecían tener cierta piedad y decían, ¿y de qué les ha valido esa religión por lo que les ha dado la vida? Su Dios no les ha salvado. Esa era la actitud del pueblo frente a los cristianos. Luego tenemos aquí una acedia que nos muestra efectivamente que es obra diabólica. La acedia es algo demoníaco y se puede llegar a eso por personas
que no tienen conciencia de estar haciendo el mal. Es muy serio porque eso puede pasar en cualquier época. Y eso ha pasado en muchas épocas. La persecución que hoy sufrimos también los cristianos a distintos niveles y de variadas formas. Normalmente el que persigue al cristianismo no cree que esté haciendo un mal, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Puede entender que está movido por el sentido del deber. Por ejemplo, perfectamente puede ser así. Entonces, aquí, ¿qué enseñanza sacamos? Sacamos enseñanza, por ejemplo, respecto a los errores culturales, respecto a la cultura de muerte. Personas que, siendo bien intencionadas, están contribuyendo a la muerte de una forma u otra. Lo vemos en la actualidad. Personas que creen hacer un bien difundiendo el aborto provocado, difundiendo la anticoncepción, difundiendo la restricción de libertades, por ejemplo, de los padres para educar a sus hijos, y creen que están haciendo el bien. Es esta asedia social que lleva a no ver las cosas, que lleva a una ceguera, en el mejor de los casos, y a una auténtica dispercepción y perversión de la realidad en los casos más graves.